El cielo, pintado de tonos naranja y rosa al amanecer, presagiaba una mañana excepcional en Jerusalén, especialmente en el monte Gólgota, donde se desarrollaría un acontecimiento que marcaría profundamente la historia. La cruz, símbolo tanto de tormento como de infamia, se alzaba en este episodio crucial para la humanidad. La multitud que se congregaba allí creaba un ambiente de expectación y miedo. Hombres, mujeres y niños, movidos tanto por la curiosidad como por la fe, y arrastrados por la marea de los acontecimientos, se agrupaban para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Era imposible ignorar la presencia del destino en ese lugar. La crucifixión, práctica común en el Imperio Romano, aquel día tomaba un matiz diferente. Algo en el ambiente, quizás un susurro del viento o un leve cambio en la luz, sugería que lo inminente no era simplemente la ejecución de un hombre, sino un evento cargado de significado divino. Al pie de la cruz, el centurión romano responsable de la ejecución se mantenía estoico, con una expresión que ocultaba su turbación interna. Aunque acostumbrado a la brutalidad de las crucifixiones, ese día experimentaba una perturbación inusual, como si intuyera que estaba a punto de ser parte de algo monumental. Y entonces ocurrió algo celestial que experimentó el centurión. ¿Será que nuestro amado Señor se manifestó en ese instante y tocó al soldado? Hay numerosos misterios alrededor de este relato que raramente se exploran. Muchos ignoran lo que sucedió ese día, que fue transformador para toda la humanidad. No dejes de compartir esta historia en WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a tantos como podamos, y así nosotros también seremos bendecidos, al igual que aquellos a nuestro alrededor. Retomando el tema principal, los legionarios romanos operaban con precisión militar, preparando todo para la crucifixión. El eco de los martillos clavando los clavos vibraba en el ambiente, una siniestra melodía que anticipaba la próxima agonía del condenado. Cada impacto recordaba el terrible destino que esperaba a Jesús, aquel cuyo semblante había atraído a algunos y enfurecido a otros. El centurión supervisaba cada aspecto, asegurándose de que todo se llevara a cabo según lo previsto. Su imponente presencia, ataviada con la armadura típica de un oficial romano, demostraba su autoridad y su habilidad para ejecutar órdenes con firmeza. Sin embargo, internamente batallaba un conflicto entre su obligación y el misterioso atractivo que sentía hacia el hombre que iban a crucificar. Jesús, en contraste, era un reflejo de serenidad en medio del tumulto. Aunque rodeado de guardias y enfrentando una muerte cruel y humillante, mantenía una calma que contrastaba marcadamente con el caos que lo rodeaba. Su mirada, llena de compasión y resolución, trascendía las circunstancias del momento. Mientras los soldados terminaban de preparar el lugar, el murmullo del público crecía. Las emociones fluctuaban entre la indignación y la devoción, creando una atmósfera tensa y expectante. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, el ambiente se transformó de manera radical. Un terremoto inesperado sacudió el suelo, como si la tierra misma rechazara el acto de violencia que se perpetraba sobre ella. La multitud alrededor del Calvario comenzó a gritar y a arrodillarse, atemorizados y maravillados por la magnitud del fenómeno. El sol, que había brillado con intensidad en las primeras horas, de repente se oscureció, lanzando una sombra siniestra sobre la tierra. Este oscurecimiento no solo añadió dramatismo al evento, sino que también fue interpretado por muchos como un signo divino, una manifestación del desagrado celestial ante la crucifixión de quien muchos consideraban un profeta, un maestro, o incluso el Hijo de Dios. El centurión, acostumbrado a la guerra y a la sangre derramada, encontraba estos eventos particularmente perturbadores.
Nunca antes había presenciado fenómenos naturales que coincidieran con una ejecución. Este cúmulo de eventos extraordinarios solo reforzaba su percepción de que estaba presenciando algo mucho más significativo que la mera muerte de un criminal común. Entre el rugido del sismo y la penumbra que envolvía el lugar, las piedras se partían y los clamores de pánico y asombro del público inundaban el ambiente. Todo apuntaba hacia un punto álgido de tensión emocional y espiritual que marcaría a todos los asistentes de manera indeleble. El centurión, forjado en la disciplina y la severidad del ejército romano, enfrentaba aquel día un reto sin igual. Aunque había sido testigo de numerosas ejecuciones, ninguna había resonado tan hondo en su interior como esta. La visión de Jesús, con su comportamiento calmo y digno, empezaba a inquietarlo profundamente. Como líder militar bajo el dominio romano, su responsabilidad era garantizar que la ejecución transcurriera sin contratiempos. Sin embargo, ante eventos sobrenaturales, su alma se debatía entre cumplir órdenes y un creciente temor reverencial. Estaba frente a un hombre extraordinario y el centurión comenzaba a cuestionar las bases de su sentencia. Su control sobre los soldados era incuestionable, pero sus propias convicciones comenzaban a desmoronarse. ¿Estaba actuando correctamente? ¿Qué significaban el oscurecimiento del sol y los temblores? Estas incertidumbres lo atormentaban mientras intentaba mantener una postura de autoridad frente a sus tropas. Mientras el condenado enfrentaba su sufrimiento con una tranquilidad perturbadora, el centurión sentía que su indiferencia habitual se transformaba en una intensa lucha interna. Esta ejecución estaba dejando una marca profunda en su espíritu, obligándolo a repensar conceptos sobre justicia, autoridad y lo sagrado. Mientras Jesús pendía en la cruz, un profundo silencio se apoderaba del monte Gólgota. El centurión, observando atentamente, comenzaba a percibir en Jesús algo más que un mero mortal. Su manera de soportar el dolor indicaba una conexión con lo divino que nunca antes había considerado. Así que este hombre era realmente el Hijo de Dios. Esas palabras comenzaban a tener sentido en su mente, aunque inicialmente resistiera a ellas. Sin embargo, a medida que el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, su resistencia a aceptar esta revelación disminuía. ¿Cómo podría un simple mortal provocar tales fenómenos naturales? Este reconocimiento no era fácil para el soldado pragmático. Había sido enseñado a ver el mundo a través de la disciplina y el control, donde las divinidades parecían entidades distantes y muchas veces indiferentes. Sin embargo, la figura de Jesús y los eventos a su alrededor sugerían una verdad más inquietante y cercana, la de un Dios que sufría junto con y por los humanos. Al observar a Jesús exhalar su último suspiro, el centurión no podía negar que estaba frente a un momento decisivo. Aquello no era simplemente una ejecución, era un evento cargado de un profundo significado espiritual. Un sacrificio que resonaba a través del cosmos, y él, un simple comandante romano, era parte de ello. La crucifixión de Jesús no era un acontecimiento más, y esto se hacía evidente para todos los presentes, especialmente para el centurión. Mientras Jesús soportaba en la cruz, su manera de enfrentar el odio y el dolor con una dignidad imperturbable revelaba algo más allá de la simple resistencia humana. Indicaba una fuente de poder divino. Los eventos sobrenaturales que ocurrían durante su muerte, como la oscuridad en pleno día y los terremotos, actuaban como testimonios místicos de la naturaleza verdadera de su muerte. Estos fenómenos eran interpretados por muchos, incluido el centurión, como indicativos celestiales que confirmaban la unicidad del crucificado. Entre la multitud, el miedo y la admiración se entrelazaban. Algunos lloraban, otros oraban y muchos observaban atónitos.
cuestionándose si estaban presenciando una manifestación de la ira divina. Para el centurión, cada uno de estos elementos reforzaba la noción de que estaba ante un evento de proporciones cósmicas. Conforme Jesús articulaba sus últimas palabras, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», la profundidad de su mensaje y su fallecimiento vibraba fuertemente en el alma del centurión. Este gesto de perdón ante el dolor extremo era algo que nunca había imaginado ni comprendido completamente, marcando un antes y un después en su vida. El centurión, testigo de la crucifixión, experimentaba una profunda impresión por los acontecimientos del día. Al observar cómo Jesús enfrentaba su inminente muerte con una paz sobrehumana, comenzaba a sentir un creciente respeto y reverencia hacia este ser excepcional. Su formación militar no lo había preparado para afrontar el dilema espiritual que lo embargaba. La firmeza de Jesús, su dignidad ante la adversidad y los signos sobrenaturales presentes contribuían a un cambio drástico en la percepción del centurión sobre lo divino y el propósito sagrado. Realmente, este hombre era el Hijo de Dios, declaraba con voz firme, una epifanía que sorprendía tanto a sus subordinados como a él mismo. Esta afirmación no solo reconocía la verdadera naturaleza de Jesús, sino que también reflejaba la transformación interna que experimentaba el centurión. Este momento marcaba un cambio decisivo para él. Su visión del mundo ya no era la misma. Su vida se había transformado de manera irrevocable por lo que había presenciado y escuchado. Ahora enfrentaba un futuro lleno de incertidumbres, consciente de que su camino estaría permanentemente influenciado por este encuentro sagrado. Mientras Jesús sufría en la cruz, los soldados debajo de ella procedían a repartir sus ropas, una práctica habitual para los condenados. Aunque común, este acto adquiría un significado especial en el contexto de la crucifixión, cumpliendo con la profecía. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22:18. El centurión observaba, quizás por primera vez cuestionando la ética de tal procedimiento. Aunque era parte de la rutina establecida, el contexto de este evento le confería un tono de brutalidad y deshumanización que no pasaba desapercibido ni para él ni para los demás espectadores. La acción de repartir las ropas también recordaba sombríamente la mortalidad de Jesús. A pesar de su divinidad reconocida, se sometía a los mismos rituales y humillaciones que cualquier otro criminal. Un contraste impactante que no escapaba a la atención de los presentes. Finalmente, este momento revelaba la desconexión entre los militares y el evento trascendental que presenciaban. Mientras se ocupaban de distribuir las prendas, ocurría un evento de profunda importancia espiritual, algo que el centurión comenzaba a comprender plenamente, marcando un momento crucial en su crecimiento espiritual. Mientras Jesús colgaba de la cruz, su silencio resonaba tan intensamente como cualquier grito de angustia. Ese silencio no mostraba sumisión, sino una dignidad inquebrantable ante la extrema adversidad. Observado por todos, incluyendo el centurión, Jesús afrontaba su destino con una paz que parecía trascender lo terrenal. El centurión, habituado a los gritos y lamentos de los ejecutados, hallaba en el mutismo de Jesús un poder desconcertante. Un mutismo que manifestaba aceptación, un objetivo superior y una conexión profunda con lo divino, algo que el centurión empezaba a reconocer como real y palpable. A pesar del evidente sufrimiento físico, Jesús sostenía su cabeza alta, sus ojos ocasionalmente recorrían la multitud y se detenían en los rostros de aquellos que había amado y educado. Este era un hombre que, incluso en el momento de su ejecución, seguía transmitiendo lecciones de amor y perdón, un comportamiento que confundía a aquellos que esperaban señales de debilidad o desesperación. Su postura en la cruz
se convertía en un testimonio silencioso pero expresivo de su esencia y misión. Para el centurión y muchos otros allí presentes, la manera en que Jesús afrontaba la muerte era una clara prueba de su naturaleza extraordinaria y su conexión profunda con una autoridad divina que parecía guiarlo hasta el final. Aun cuando los clavos atravesaban sus manos y pies, Jesús demostraba una resistencia que superaba lo comúnmente entendido. Esta fortaleza no era solo física, sino también espiritual, mostrando su total entrega a la voluntad de su Padre. A través de su sufrimiento, Jesús cumplía las profecías y revelaba su papel como el Mesías sacrificado para la redención de la humanidad. El centurión observaba, cada vez más convencido de la singularidad de Jesús. Su enfoque ante la muerte difería radicalmente de lo que había presenciado durante su tiempo de servicio. En él no había rastro de odio o venganza, solo amor y perdón, incluso hacia aquellos que le causaban dolor. Esta actitud provocaba una profunda reflexión en quienes observaban, desafiando sus concepciones previas sobre el poder y la autoridad. Jesús, en su momento más vulnerable, exhibía un tipo de poder que no emanaba de la fuerza bruta, sino de la pureza de su ser y la verdad de su enseñanza. La serenidad inquebrantable de Jesús brillaba como un faro en medio de la oscuridad del rencor y la brutalidad. Su disposición a sufrir y dar su vida por sus creencias dejaba claro que su mensaje de amor y salvación era algo por lo que estaba dispuesto a sacrificar todo, inspirando a otros a buscar lo trascendental más allá de lo mundano. Durante su juicio, Jesús enfrentaba acusaciones ambiguas y contradictorias. Los líderes religiosos y los ancianos buscaban motivos para condenarlo, pero Jesús respondía con un silencio que desconcertaba a sus interrogadores. Su silencio no era un signo de culpabilidad, sino una manifestación de su paz interior y su confianza en la justicia celestial. Frente a Pilato, Jesús mantenía una compostura que contrastaba con la agitación de la multitud y la indecisión del gobernante. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Jesús, confirmando su identidad, respondió de manera que demostraba su pleno conocimiento de su destino. Mi reino no es de este mundo. Este diálogo destacaba la misión espiritual de Jesús y evidenciaba la incapacidad de las autoridades mundanas para entender su reino. La esencia de su reino, basada en la verdad y la justicia divina en lugar del poder terrenal, cuestionaba las normas políticas y religiosas de la época. El proceso de Jesús, lleno de injusticias y manipulaciones, no solo revelaba las fallas del sistema judicial de aquel tiempo, sino también la integridad y determinación de Jesús al enfrentar tales desafíos. A pesar de la hostilidad y los testimonios falsos, mantenía una dignidad y honestidad que contrastaba con la ética cuestionable de sus acusadores. El mutismo de Jesús durante su juicio era tan significativo como cualquier pronunciamiento. Frente a acusaciones sin fundamento y provocaciones constantes, optó por no defenderse vehementemente, sino que se mantenía calmo, confiando completamente en su misión y en el plan celestial. Este silencio no era de rendición, sino de una autoridad espiritual intensa que desconcertaba a aquellos que anticipaban su defensa. Este enfoque sereno y medido dejaba perplejos tanto a sus inquisidores como a la muchedumbre. En un contexto donde la defensa apasionada y la oratoria eran comunes en los procesos, la tranquilidad de Jesús sobresalía, señalando su entendimiento y su conexión con algo mucho más significativo que las estructuras de poder terrenal.
En este silencio, Jesús comunicaba una poderosa lección sobre la fuerza de la paciencia y la resistencia. Su disposición a aceptar sufrimiento sin represalia demostraba un control y una fuerza interior que muchos de sus seguidores encontrarían inspiradora. Era una demostración palpable de su enseñanza de volver la otra mejilla, vivida en primera persona ante los ojos del mundo. La elección de Jesús de permanecer en silencio frente a la injusticia resonaba como un desafío a las expectativas y convenciones de su tiempo. Era un acto de resistencia no violenta que subrayaba la profundidad de su compromiso con sus principios y su fe inquebrantable en su Padre Celestial. A medida que las horas transcurrían y el padecimiento de Jesús se agravaba, su calma persistía claramente. Pese a la severidad física de la crucifixión, él mantenía una serenidad que sorprendía a muchos de los que observaban. Esta paz no derivaba de la apatía, sino de una sólida creencia en la justicia de su cometido y en el fin último de su sacrificio. La capacidad de Jesucristo para expresar palabras de clemencia durante su sufrimiento, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», subrayaba su singularidad y su propósito divino. Estas expresiones no solo manifestaban su misericordia infinita, sino también su compromiso con los principios que había propagado en su vida. La tranquilidad con la que Jesucristo enfrentaba su próxima crucifixión actuaba como una poderosa prueba para todos los presentes, incluyendo al centurión. Este comportamiento distinguido motivaba tanto a sus seguidores como a quienes habían dudado de su naturaleza divina. Su serenidad ante el dolor extremo evidenciaba su vínculo con lo celestial y su liderazgo espiritual. La forma en que Jesucristo aceptaba su destino no solo confundía a sus ejecutores, sino que además sembraba fe en aquellos que veían significado en sus dichos. En sus instantes finales, Jesucristo personificaba la esencia de sus enseñanzas, demostrando que la verdadera fuerza se halla en el amor altruista y el sacrificio por los demás, un legado que perduraría eternamente. Mientras Jesucristo estaba suspendido en la cruz, uno de los episodios más conmovedores fue su voluntad para perdonar a quienes lo crucificaban. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», pronunciaba, y sus palabras resonaban en la quietud que rodeaba al monte Gólgota. Este acto de compasión en medio de la aflicción sorprendía a muchos, incluido el centurión. Este acto de perdón no solo era un signo de su grandeza, reflejaba el núcleo del mensaje y la misión de Jesucristo. Aún en sus momentos finales, se adhería a sus doctrinas sobre el amor y la clemencia, evidenciando que sus palabras no eran solo teóricas, sino principios por los que estaba dispuesto a vivir y morir. La muchedumbre presente comenzaba a experimentar una mezcla de desconcierto y admiración. Algunos derramaban lágrimas, otros oraban, y muchos reevaluaban sus propios credos y actitudes. La habilidad de Jesucristo para otorgar perdón, aun en circunstancias tan severas, planteaba un reto directo a las costumbres de venganza y castigo dominantes en la cultura. Este acto de compasión en la cruz se transformaría en uno de los momentos más emotivos y recordados de la crucifixión, dejando una impresión indeleble en todos los observadores. Para el centurión, esto representaba la evidencia de una fortaleza y ética moral que superaba cualquier vivencia anterior en su carrera militar. Los sucesos de aquel día resonaban intensamente en el centurión. La amalgama de eventos sobrenaturales, la actitud resuelta de Jesucristo y su último gesto de misericordia provocaban un instante de introspección y cuestionamiento espiritual en el espíritu del militar romano.
El centurión empezaba a cuestionar no solo sus convicciones previas sobre el poder y la justicia, sino también su papel en la ejecución de un hombre que se manifestaba como mucho más que un mero transgresor. Este conflicto interno representaba un cambio sin precedentes para él, acostumbrado a acatar órdenes sin vacilar. A medida que el día progresaba y los hechos se desarrollaban, el centurión percibía un cambio en su visión del mundo. La autoridad y la dignidad con las que Jesucristo encaraba su muerte desafiaban la imagen de un delincuente. Esto lo impulsaba a reevaluar la posible divinidad de Jesucristo, una noción que antes habría descartado automáticamente. La transformación del centurión se reflejaba en sus acciones y decisiones futuras. Este día no solo alteraba su visión sobre Jesús, sino que también modificaba el curso de su vida, empujándolo hacia un camino de entendimiento y redención que nunca habría considerado antes de este encuentro decisivo. El oscurecimiento del cielo y el terremoto que sucedieron durante la crucifixión de Jesús fueron interpretados por muchos, incluido el centurión, como señales divinas. La naturaleza parecía responder a la magnitud del evento, un fenómeno que rara vez se había vinculado con la ejecución de un criminal ordinario. La oscuridad que se cernía sobre la tierra era particularmente simbólica. En las tradiciones judía y cristiana, la oscuridad frecuentemente simboliza momentos de juicio divino o la presencia de Dios. Para quienes estaban presentes, este cambio repentino en el ambiente añadía un elemento de temor y asombro, intensificando la atmósfera ya tensa del lugar. El seísmo, en ese contexto, era interpretado como una demostración tangible del estremecimiento celestial ante la iniquidad de la crucifixión. Este fenómeno natural, que coincidía exactamente con el fallecimiento de Jesús, reforzaba la noción de que los acontecimientos poseían una importancia cósmica, extendiéndose mucho más allá de la simple ejecución de un hombre. Conforme los sucesos avanzaban y el sufrimiento de Jesús se agudizaba, tanto el centurión como otros espectadores consolidaban su percepción sobre la importancia histórica y espiritual del suceso. La aparición de estos fenómenos naturales simultáneamente con la muerte de Jesús no se consideraba mera coincidencia, sino un indicativo claro de una intervención divina en marcha. Uno de los milagros más significativos relacionados con la crucifixión es la resurrección de los santos, narrada en el Evangelio según Mateo 27, 52, 53. Estos versículos relatan que, tras la muerte de Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron y se mostraron en la ciudad santa, siendo vistos por muchos. Este prodigio no solo funcionaba como una señal de la conquista sobre la muerte que Jesús anunciaba, sino también como una confirmación contundente de su autoridad divina. Para aquellos que presenciaron o supieron de estos sucesos, la resurrección de los santos añadía un nivel adicional de misterio y sacralidad al ya impresionante evento de la crucifixión. Al ser notificado de estos hechos, el centurión encontraba aún más razones para replantearse la realidad que hasta entonces había aceptado. Si la muerte de Jesús había desencadenado tales poderes, ¿qué más había subestimado o desconocido acerca del hombre a quien había ayudado a crucificar? Estos prodigios impulsaban al centurión a evolucionar de una fe centrada en la autoridad terrenal a un entendimiento más profundo del poder espiritual y divino. La resurrección de los santos demostraba que la muerte de Jesús no era un final, sino el comienzo de una nueva era espiritual que comenzaba a vislumbrar. Al presenciar los eventos sobrenaturales y cómo Jesús enfrentaba su destino, el centurión no podía ocultar su convicción. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios,
exclamaba, marcando un cambio radical en su vida y creencias. Este reconocimiento no era superficial, sino el resultado de una profunda experiencia emocional y espiritual que vivió ese día. Su afirmación no solo reafirmaba la divinidad de Jesús, sino que también constituía un testimonio personal de la transformación en su esencia. Al admitirlo, el centurión se abría a una nueva senda espiritual, comprendiendo que había sido parte de un evento divino que superaba cualquier comprensión humana previa. Este reconocimiento, además, representaba un reto a su pasado. Al reconocer la divinidad de Jesús, el centurión desafiaba las normas y creencias del Imperio Romano, que exaltaba al emperador como una figura casi divina. Su nueva fe lo situaba en una ruta de posible persecución y adversidades, pero también de redención y esperanza. La afirmación del centurión se convertía en un punto crítico no solo para él, sino también para todos aquellos que oían sus palabras. Era un testimonio emotivo que perduraría en el tiempo, influenciando cómo otros interpretarían los sucesos de ese día y la identidad de Jesús como el Mesías esperado. La aserción del centurión de que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios iniciaba una profunda metamorfosis espiritual en su vida. Este momento de epifanía se transformaba en el catalizador que lo impulsaba a reevaluar no solo su carrera militar, sino también su propósito vital. Desde ese instante, el centurión experimentaba un cambio drástico en su perspectiva sobre la religión, la autoridad y el poder. Regresando a su rutina diaria, el centurión reflexionaba frecuentemente sobre los eventos en el Gólgota, la imagen de Jesús en la cruz, sus palabras de perdón y los fenómenos sobrenaturales que había presenciado, resonaban continuamente en su mente, motivándolo a buscar un entendimiento más profundo de lo que había experimentado. Este viaje espiritual no era fácil. El centurión enfrentaba dudas y conflictos internos, ya que su nueva fe lo colocaba en oposición a las prácticas paganas y las expectativas del Imperio Romano. A pesar de estas tensiones, su deseo de seguir el camino que Jesús había marcado era más fuerte que el temor a las posibles consecuencias. La metamorfosis del centurión igualmente se manifestaba en su trato hacia los demás. Empezó a demostrar una compasión y equidad que anteriormente no había exhibido. Este cambio no solo desconcertaba a sus colegas y subordinados, sino que también comenzaba a impactar a aquellos que lo rodeaban, diseminando las enseñanzas del Evangelio mediante su conducta ejemplar. Con su renovada convicción, el centurión optó por consagrar su existencia a propagar las palabras de Jesús. Este giro marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida, en el cual su función como líder militar cobraba un sentido distinto. Utilizaba su influencia para amparar a los cristianos en vez de acosarlos, y fomentaba la concordia en vez del conflicto. El centurión también se empeñaba en profundizar su entendimiento de los preceptos de Jesús, buscando a los apóstoles y otros adeptos que pudieran enriquecer su comprensión sobre la vida y las doctrinas del Maestro. Su rango de centurión le otorgaba los medios y el acceso necesarios para respaldar a la emergente comunidad cristiana, proveyendo protección y ayuda logística cuando era factible. Además, el centurión comenzó a relatar su experiencia personal a otros, incluyendo a sus propios militares y a cualquier persona con la que interactuara. Su narrativa era conmovedora y sincera, y tocaba los corazones de muchas personas que buscaban sentido en un mundo cargado de incertidumbre y represión. El centurión emergió como un mediador entre los ámbitos romano y cristiano, facilitando un intercambio que de otro modo habría sido improbable. Su conversión no solo transformó su vida personal, sino que también fue fundamental en la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano.
evidenciando que la fe en Jesús podía transformar incluso a los más inesperados. Con el tiempo, la figura del centurión fue venerada en la tradición cristiana como San Longino. Su historia se convirtió en un símbolo de conversión y fe profunda, y es recordado como el soldado que durante la crucifixión reconoció la divinidad de Jesús y que posteriormente dedicó su vida al servicio del Evangelio. El culto a San Longino se expandió, especialmente entre comunidades que valoraban su relato de transformación y su papel como protector de los cristianos. Se le atribuyen varios milagros y su intercesión es solicitada, especialmente por aquellos que buscan valor para hacer grandes cambios o para pasar de viejas costumbres a nuevas existencias de fe. La leyenda de San Longino incluye narrativas que lo describen como el soldado que, movido por un designio divino, arrojó la lanza que atravesó el costado de Jesús. Según estas tradiciones, este acto no solo cumplía las Escrituras, sino que también marcaba un momento de epifanía personal para él, después del cual su vida cambió radicalmente. El culto a San Longino ilustra la creencia en la capacidad transformadora de la fe y en la posibilidad de que cualquier persona, sin importar su pasado, pueda ser redimida y usada para propósitos divinos. Su festividad se celebra en diversas partes del mundo y su historia continúa inspirando a muchos que enfrentan dudas o que ocupan posiciones de autoridad, recordándoles el poder de la fe y la compasión. Tras su conversión, el centurión se involucró activamente en la propagación del Evangelio. Usando su influencia y recursos, ayudó a fundar comunidades cristianas en varios lugares del imperio. Su experiencia en la estructura militar y política romana fue crucial para proteger estas comunidades nacientes de la persecución. El centurión también jugó un papel activo en la distribución de textos sagrados y en la organización de reuniones secretas para el culto y la enseñanza cristianas. Su capacidad para maniobrar a través de los intrincados sistemas de poder romano facilitó la expansión del cristianismo no solo entre los marginados y desfavorecidos, sino también entre ciertos círculos influyentes. Asimismo, actuó como un enlace crucial en las conversaciones entre los líderes cristianos y las autoridades romanas. En varias ocasiones fungió como mediador en conflictos y malos entendidos, abogando por la tolerancia y el reconocimiento oficial de los cristianos dentro del imperio. Su función como promotor del Evangelio ilustra cómo la fe puede no solo transformar individuos, sino también comunidades enteras. A través de su compromiso, el centurión evidenció que las doctrinas de Jesús tenían un impacto mundial, capaces de trascender fronteras culturales y políticas y de cambiar corazones y mentes en todas las esferas de la sociedad. El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, hecho por el centurión gentil, es crucial, pues enfatiza la universalidad del mensaje de Jesús. Este momento no solo fue determinante para su transformación personal, sino que también simboliza la difusión del cristianismo más allá de las comunidades judías hacia una esfera más extensa. Este acto desafiaba las normativas y expectativas de la época, demostrando que la fe en Jesús superaba cualquier limitación étnica o cultural. El centurión, como gentil, representaba a los pueblos del mundo que también serían impactados y transformados por el Evangelio. La aceptación de Jesús por el centurión funcionó como un testimonio impactante para otros gentiles que pudieran considerar al cristianismo solo como una extensión del judaísmo. Su creencia y su declaración ayudaron a solidificar que el mensaje de Jesús era relevante y accesible para todos, sin importar su procedencia o historia. La admisión del centurión refleja un patrón recurrente en el ministerio de Jesús. Frecuentemente eran los forasteros,
los marginados y los no judíos los que mostraban una fe y entendimiento más profundos de su mensaje. Esta inclusión es fundamental para el Evangelio y ha sido un factor clave en su propagación a través de los tiempos. Tras su conversión, la vida de San Longino no fue sencilla. Al empezar a evangelizar y defender a los cristianos, enfrentó múltiples retos y persecuciones. Su nueva creencia lo situaba en contradicción directa con varias normas y prácticas del Imperio Romano, en particular aquellas que requerían fidelidad religiosa hacia el emperador. San Longino se convirtió en objeto de desconfianza y sospecha tanto por las autoridades romanas como por ciertos sectores judíos que veían al cristianismo como un peligro para sus tradiciones milenarias. Su previo rango como centurión le había otorgado respeto y autoridad, pero ahora ese mismo estatus lo hacía un blanco claro para aquellos que deseaban reprimir el naciente movimiento cristiano. A pesar del peligro para su seguridad, San Longino continuó con su misión. Su dedicación a su nueva creencia y su coraje ante la adversidad motivaron a otros a explorar el cristianismo y a convertirse también. Sin embargo, su influencia exacerbaba las tensiones con las autoridades, llevando finalmente a medidas más drásticas contra él. Las persecuciones que enfrentó San Longino no solo resaltaban los retos que los primeros cristianos debían enfrentar, sino también la tenacidad y la integridad de aquellos que, como él, habían experimentado un cambio radical después de su encuentro con Jesús y estaban dispuestos a abonar el precio más elevado por su convicción. El martirio de San Longino es un testimonio de su fe inalterable y del elevado costo de adherirse al cristianismo en un entorno adverso. De acuerdo con la tradición, soportó múltiples intentos de hacerle abjurar de su fe, incluyendo torturas y encierro. A pesar de ello, se mantuvo resuelto, reiterando su fe en Jesús como el Hijo de Dios frente a cada adversidad. Las narrativas sobre su ejecución varían en detalles, pero todas coinciden en la severidad y en la intención de utilizar a San Longino como un ejemplo disuasorio para aquellos que consideraban convertirse al cristianismo. Se cuenta que fue decapitado, un destino que muchos mártires cristianos de su era también enfrentaron, sellando así su testimonio con su sacrificio. La muerte de San Longino no marcó el término de su influencia. Al contrario, su martirio motivó a generaciones subsiguientes de cristianos que lo admiraban como un paradigma de coraje y lealtad. Su relato se difundió extensamente, fortaleciendo la fe de los perseguidos y actuando como un vigoroso recordatorio del sacrificio a menudo necesario para seguir a Jesús. El recuerdo de su vida y martirio en las celebraciones litúrgicas y en la memoria de la Iglesia subraya la perdurabilidad de su legado. San Longino es honrado no solo como mártir, sino también como un poderoso intercesor en el cielo, cuya existencia continúa motivando a aquellos que buscan vivir con rectitud y valentía en su fe. El impacto cultural y espiritual de la conversión de este centurión, ahora conocido como San Longino, ha sido profundo y persistente. Su vida ha influenciado siglos, impactando no solo en la espiritualidad cristiana, sino también en la cultura más amplia. Su conversión y martirio son reconocidos como ejemplos impactantes de la transformación profunda que puede experimentar una persona tras un encuentro directo con lo divino. Culturalmente, la imagen de San Longino ha sido incorporada en una amplia gama de expresiones artísticas, en música y literatura, sirviendo como un símbolo de fe y metamorfosis. Su historia resuena particularmente en entornos donde la redención y el sacrificio son temas centrales, ofreciendo un ejemplo de fortaleza y devoción inquebrantables frente a las dificultades. Espiritualmente,
El legado de San Longino sigue motivando a los creyentes a mantener la integridad y el compromiso con sus valores, incluso en situaciones de persecución o incertidumbre. La firmeza de su fe y la autenticidad de su conversión son testimonios impactantes del cambio profundo al alcance de todos, independientemente de su pasado o condición social. El ejemplo de San Longino como un gentil que reconoció la divinidad de Jesús y dedicó su vida al servicio del Evangelio, enfatiza la universalidad del mensaje cristiano. Su historia recuerda que la fe en Jesús está disponible para todos y puede resultar en una transformación significativa y perdurable, trascendiendo barreras culturales, sociales y étnicas para influir en personas de todas las naciones. El impacto del testimonio de San Longino se extiende también al ámbito de la educación religiosa, donde su historia se emplea como herramienta didáctica para enseñar principios cristianos esenciales. En escenarios como escuelas dominicales, seminarios y retiros espirituales, se estudia la vida y las acciones del centurión para ilustrar conceptos como la misericordia, la fe y la transformación personal. Este uso educativo ayuda a los participantes a encontrar maneras prácticas de incorporar su fe en la vida cotidiana. Además, la figura de San Longino ha sido esencial para promover el diálogo entre diversas creencias religiosas. Su transformación de un pagano a un cristiano devoto proporciona un marco para debatir sobre la inclusión y aceptación en contextos interreligiosos. Este intercambio es particularmente relevante en comunidades con una amplia variedad religiosa y cultural, donde la comprensión y el respeto mutuo son clave para el equilibrio social. En áreas como la psicología y la asesoría espiritual, la conversión de San Longino se estudia frecuentemente para explorar los procesos de transformación profunda y cómo los momentos espirituales pueden servir de impulso para el cambio personal. Psicólogos y consejeros utilizan su relato para asistir a personas en la navegación de sus crisis espirituales o momentos de duda, ilustrando cómo la reflexión personal y la receptividad a nuevas convicciones pueden conducir a una vida más satisfactoria y significativa. San Longino también ha influenciado el arte y la iconografía cristiana. Numerosas iglesias y capillas alrededor del mundo exhiben estatuas, vidrieras y murales que lo ilustran, especialmente en escenas que resaltan su crucial reconocimiento de Jesús en la cruz. Estas obras artísticas no solo adornan espacios religiosos, sino que también funcionan como recursos visuales que incitan a los devotos a ponderar sobre su fe y dedicación espiritual. El centurión ha ganado notoriedad en la literatura moderna y el cine, donde su historia se ha reinterpretado en una variedad de estilos, desde el drama histórico hasta la narrativa motivacional. Estas interpretaciones contemporáneas han mantenido vivo su legado, conectando con audiencias que tal vez no estén versadas en los escritos bíblicos o las doctrinas de los primeros teólogos cristianos. Su legado se celebra en numerosas festividades y actos conmemorativos en diferentes tradiciones cristianas, donde los creyentes se congregan para honrar su memoria y reflexionar sobre los mensajes de su vida. Estos eventos a menudo incluyen lecturas de las Escrituras, representaciones de su conversión y ceremonias especiales que destacan su figura como un ejemplo de fe y transformación. San Longino ha inspirado a muchas organizaciones benéficas y grupos de voluntariado que llevan su nombre, dedicados a asistir a los más desfavorecidos y fomentar la justicia social. Estas entidades prolongan su legado aplicando los principios cristianos de servicio y compasión, evidenciando que una conversión genuina se manifiesta en acciones tangibles de amor y apoyo hacia los demás.
La vida de San Longino continúa inspirando a aquellos en posiciones de liderazgo y autoridad, recordándoles que la verdadera excelencia se deriva de servir a los demás y vivir conforme a los valores de justicia, misericordia y humildad. Su relato es un testimonio elocuente de que el cambio es alcanzable y que la fe puede provocar transformaciones profundas no solo en individuos, sino en comunidades completas. La universalidad del mensaje de Jesús, reconocida por el centurión, se evidencia también en cómo superó las diferencias entre opresores y oprimidos. A través de su enseñanza y ejemplo, Jesús se dirigió tanto a los poderosos como a los marginados, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la paz que desafió las divisiones impuestas por el imperio y las estructuras de poder de su tiempo. Este enfoque inclusivo es clave para entender cómo el cristianismo se expandió rápidamente y atrajo seguidores de diversos orígenes. La aceptación de Jesús por un oficial romano no solo representaba la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías, sino que también señalaba un giro en cómo el mundo romano percibía a esta fe. De ser vista como un grupo marginal y perseguido, el cristianismo comenzó a ser reconocido como una religión con un mensaje global y atractivo, capaz de trascender culturas y unir a las personas bajo la adoración de un solo Dios. La proclamación del centurión también prefiguraba los debates teológicos futuros que surgirían respecto a la divinidad de Jesús y la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Estos debates serían cruciales para el desarrollo de la doctrina cristiana y para el crecimiento de la Iglesia como una entidad global. La declaración del centurión de que Jesús era el Hijo de Dios ha tenido un eco duradero, influyendo en debates fundamentales sobre cristología y soteriología. El episodio del centurión subraya igualmente la relevancia del testimonio personal en la expansión del cristianismo. Del mismo modo que el centurión compartió su encuentro con Jesús, los primeros cristianos viajaron por el mundo conocido divulgando sus experiencias con él. Esta difusión de fe de persona a persona fue esencial para el crecimiento de la iglesia primitiva y sigue siendo un pilar para la evangelización hoy en día. Este episodio demuestra cómo los encuentros personales con lo divino pueden cuestionar y transformar nuestras concepciones preexistentes sobre religión y moralidad. Para muchos contemporáneos del centurión, así como para numerosas personas en la actualidad, el encuentro directo con lo sagrado constituye una prueba convincente de la veracidad de las enseñanzas de Jesús, más allá de cualquier debate teológico o doctrinal. Esta narrativa también resalta cómo el cristianismo puede proporcionar una nueva identidad y sentido de comunidad a aquellos que se sienten alienados o insatisfechos con las estructuras sociales y religiosas dominantes. Para el centurión, como para muchos otros a lo largo de la historia y en el presente, el cristianismo ofreció un sentido de pertenencia y un propósito que no encontraban en otros ámbitos. La figura del centurión igualmente muestra cómo el cristianismo puede impulsar a las personas a confrontar las injusticias de su época. Al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el centurión desafiaba implícitamente las jerarquías y autoridades que lo crucificaron. Este acto de fe sirve como un recordatorio de que los principios cristianos frecuentemente motivan a cuestionar y cambiar las sociedades en las que viven los creyentes. El legado de la declaración del centurión sigue siendo un testimonio del impacto perdurable de un momento de epifanía. A través de los siglos, su relato ha motivado a incontables creyentes a meditar sobre la naturaleza de Jesús y sobre cómo el reconocimiento de su divinidad puede cambiar radicalmente no solo vidas individuales, sino también el curso de la historia.
Esta es una de las razones por las que la universalidad del mensaje de Jesús continúa resonando en un mundo diverso y frecuentemente fragmentado. El relato del centurión promueve una reflexión profunda sobre la redención y la posibilidad de una renovación moral y espiritual para cualquier individuo, sin importar su pasado. Este mensaje resuena de forma universal y atemporal, demostrando que la capacidad para transformarse no está limitada a un contexto o era específica. Más bien, la enseñanza que transmite es relevante en cualquier época y lugar, reiterando que siempre es posible elegir un camino mejor. Hoy en día, la figura del centurión se refleja en muchas historias modernas de individuos que en un momento crucial descubren en su fe una dirección renovada para sus vidas. Al igual que el centurión, numerosas personas experimentan conversiones profundas que transforman sus caminos, guiándolas hacia actitudes altruistas, la justicia social o simplemente una existencia más ética y compasiva. El influjo de la historia del centurión se percibe también en el ámbito educativo y ético. En instituciones educativas y seminarios, su transformación se estudia como un caso emblemático de cómo los valores y principios morales pueden afectar el comportamiento individual y profesional. Este estudio ayuda a los alumnos a valorar la importancia de la integridad y la congruencia entre creencias y acciones. El relato del centurión sirve como un potente recordatorio de la necesidad de empatía y entendimiento en un mundo diverso y a menudo fracturado. Al ilustrar cómo alguien tan integrado en el sistema de poder romano pudo abrazar una fe entonces perseguida y marginada, incita a la gente de hoy a derribar prejuicios y valorar perspectivas y creencias distintas a las suyas. Esta metamorfosis del centurión se ha utilizado en iniciativas de reconciliación y paz, donde su relato actúa como modelo de cómo antiguos enemigos pueden llegar a entenderse y apoyarse mutuamente. En zonas marcadas por conflictos duraderos, la figura del centurión puede motivar a excombatientes a abandonar la animosidad y colaborar en la reconstrucción y la paz. La presencia del centurión en la cultura popular ha fomentado debates sobre la fe y la espiritualidad en el ámbito público y los medios de comunicación. Su historia suscita interés y discusión sobre la esencia de la fe y su pertinencia en la sociedad actual, invitando a personas de variadas creencias a profundizar en estos temas. Además, en el ámbito de la consejería y la psicología, el relato del centurión se emplea para ayudar a las personas a enfrentar sus propios procesos de cambio y desarrollo personal. Los terapeutas a menudo citan su historia como un ejemplo de cómo los momentos difíciles pueden convertirse en oportunidades para un crecimiento personal y espiritual significativo. La perdurabilidad de la historia del centurión destaca la necesidad humana de relatos de esperanza y transformación. En un mundo lleno de desafíos complejos y desalentadores, la historia de un hombre que cambió radicalmente su vida por su fe ofrece una fuente de inspiración y motivación que sigue siendo poderosa en la conciencia humana. El legado de San Longino no solo resuena como un eco del pasado, sino que también continúa siendo una fuente activa de inspiración y guía. Cada generación redescubre en su historia aspectos que se relacionan con sus propios desafíos y aspiraciones espirituales. Observando su sacrificio y su firme compromiso con su fe, los creyentes contemporáneos encuentran en él un modelo de cómo enfrentar valientemente las dificultades actuales. Más allá de su martirio, la historia de San Longino es un relato sobre la transformación personal que sigue siendo relevante en la actualidad. Nos muestra que la verdadera transformación a menudo implica sacrificio y que la auténtica fe se manifiesta en los momentos de mayor adversidad.
Este mensaje es crucial en un mundo que constantemente desafía nuestras creencias y demanda una renovación constante del compromiso espiritual. San Longino también ejemplifica cómo la fe puede superar divisiones. Su relato va más allá de diferencias de nacionalidad, etnia y estatus social, recordándonos que el mensaje de Jesús es universal y eterno. Esta universalidad se manifiesta en la devoción que personas de distintos contextos culturales y geográficos sienten por él, viéndose reflejados en su historia, en sus propios desafíos y aspiraciones. En las prácticas de devoción, San Longino es frecuentemente invocado en rituales y oraciones que solicitan protección para la vista y claridad espiritual. Quienes lo veneran piden su mediación para ver con claridad la verdad y concentrarse en los aspectos fundamentales de la vida, algo de gran relevancia en una sociedad inundada de información y distracciones. La influencia de San Longino también permea los ámbitos educativo y artístico, donde su figura motiva la creación de obras artísticas, literarias y composiciones musicales. Estas creaciones no solo embellecen lugares de culto, sino que sirven como recursos educativos que difunden sus virtudes y su relato a un público más amplio, fomentando un diálogo continuo entre el pasado y el presente sobre temas de martirio, visión espiritual y transformación. En el sector educativo, la vida de San Longino se incorpora en los programas de estudios religiosos, ética y humanidades, ofreciendo una perspectiva integral que incluye historia, teología y filosofía ética. Los educadores emplean su historia como un caso práctico para debatir cuestiones de moralidad, sacrificio y el impacto de la fe en el comportamiento individual y social. En el ámbito artístico, San Longino ha inspirado a una gran cantidad de artistas que buscan reflejar las complejidades de la fe y el sacrificio humano a través de sus obras. Esculturas, pinturas y vitrales dedicados a San Longino no solo se exhiben en lugares religiosos, sino también en galerías y espacios públicos, lo que facilita el acceso a su historia a una audiencia más variada y extensa. La música que homenajea a San Longino abarca desde himnos tradicionales hasta obras contemporáneas que intentan captar la esencia de su conversión espiritual. Estas composiciones se interpretan a menudo en festivales y conciertos que no solo celebran su existencia, sino que también incitan a una reflexión más intensa sobre los temas de sacrificio y fe. San Longino igualmente impulsa la caridad y la acción social en las comunidades que lo veneran. Su ejemplo inspira a muchos a dedicarse al servicio de los demás, especialmente a los más vulnerables, adoptando su modelo de altruismo y compasión. Animados por su legado, diversos grupos voluntarios realizan proyectos de asistencia y desarrollo en zonas desfavorecidas, donde prevalecen la pobreza y la desesperación. Estos esfuerzos no solo buscan mitigar las penurias inmediatas, sino también fomentar la dignidad humana y el empoderamiento. Los programas educativos y de formación profesional patrocinados por estas organizaciones ayudan a las personas a adquirir habilidades que pueden transformar sus vidas, siguiendo el ejemplo de San Longino, quien fue transformado y a su vez se convirtió en un agente de cambio. Su celebración es un tiempo de comunión comunitaria y rejuvenecimiento espiritual, donde los fieles reflexionan sobre sus propias vidas de fe y buscan en San Longino la inspiración para perseverar en sus recorridos espirituales. Estos eventos refuerzan la unidad comunitaria y fortalecen una identidad colectiva basada en valores comunes de resistencia y fe. Durante estas festividades se organizan retiros espirituales y talleres que permiten a los participantes retirarse del tumulto diario y profundizar en su vida espiritual.
Estos encuentros son oportunidades para la introspección y el crecimiento personal, fortaleciendo la comunidad a través de la oración compartida y la meditación. El legado de San Longino nos recuerda que cada persona, sin importar su historia, tiene la oportunidad de redención y cambio. Su vida prueba que el poder transformador del amor y la gracia divina está siempre disponible, brindando oportunidades constantes para el crecimiento y la renovación espiritual. Esta es una verdad motivadora y reconfortante que continúa orientando a los buscadores de fe en todo el mundo. Así, la figura de San Longino sigue siendo una fuente de inspiración en múltiples esferas, promoviendo un legado de fe, sacrificio y transformación que trasciende el tiempo y el espacio, resonando con individuos de todas las épocas y lugares. En estos retiros se ofrecen también sesiones de canto y música sacra que ayudan a los asistentes a conectar con lo divino de manera más emocional y profunda. La música, especialmente la que tiene raíces espirituales, se ha demostrado que facilita la apertura del corazón y la mente a nuevas experiencias de fe y esperanza. Además, los talleres a menudo incluyen discusiones grupales sobre las escrituras y la vida de los santos, como San Longino, permitiendo a los participantes entender mejor las aplicaciones prácticas de sus enseñanzas en la vida moderna. Estas conversaciones fomentan un sentido de comunidad y apoyo mutuo que es esencial para el crecimiento espiritual. Otro componente de estas festividades son las actividades dirigidas a la reflexión sobre la naturaleza del sacrificio y cómo puede ser implementado en el altruismo cotidiano. Los participantes exploran cómo los actos de sacrificio personal pueden llevar a grandes cambios en sus comunidades, inspirándose en la vida de San Longino para superar sus propias luchas y desafíos. Se celebran también vigilias nocturnas donde los fieles pueden experimentar la tranquilidad y la contemplación profunda. Estas vigilias permiten a los individuos sumergirse en la quietud y buscar un encuentro personal con lo sagrado, a menudo llevando a experiencias transformadoras que renuevan su compromiso con su fe. Además de los retiros y talleres, se organizan peregrinaciones a sitios históricos relacionados con San Longino. Estas peregrinaciones no solo son viajes físicos, sino también jornadas espirituales que ofrecen a los peregrinos la oportunidad de seguir literalmente los pasos del santo, aprendiendo y viviendo su historia de una manera muy íntima y personal. Los organizadores de estos eventos también se esfuerzan por incluir a personas de todas las edades y orígenes, asegurando que la sabiduría y la inspiración de la vida de San Longino sean accesibles para todos. Esto es vital para construir puentes intergeneracionales y culturales que enriquecen la comprensión y la práctica de la fe. Finalmente, se realizan ceremonias especiales de bendición durante las festividades, donde se invoca el espíritu de San Longino para guiar y proteger a los fieles en sus esfuerzos por vivir vidas de mayor propósito y conexión espiritual. Estas bendiciones son momentos de gran carga emocional y espiritual, reafirmando el poder y la presencia de la gracia divina en la vida cotidiana de los creyentes.